Hola a todos. Hoy quiero presentaros esta lección de una manera muy especial, como especial es esta clase. Hoy vamos a ver Power Query. Es una herramienta que, a pesar de ser una evolución de un complemento clásico de Excel, utiliza una nueva tecnología que la hace muy útil a la hora de gestionar una gran cantidad de datos. La realización de esta clase, no os lo voy a ocultar, ha sido laboriosa. No he encontrado prácticamente información en internet, aparte de algunos vídeos en YouTube que tratan aspectos muy simples sin entrar en mucha profundidad. Es por eso que he elaborado una descripción detallada de todos los elementos del programa, incluidos todos los menús con todos sus comandos. En los ejemplos he procurado presentaros algunas elaboraciones que son representativas de lo que se puede hacer y que os pueden servir de base para crear las propias vuestras. Veremos además cómo terminar la parte del análisis que nos quedó pendiente en el sistema de gestión de ingresos y gastos de una asociación. Espero que os resulte interesante y sobre todo útil. Vamos a ello. Pues vamos a ello. Hemos terminado la parte de la lección quinta en la que hemos visto con detalle qué son las tablas, para qué sirven, cómo se generan, cómo se les da formato, cómo se aplican filtros y ordenaciones. Hemos realizado una práctica amplia en la que hemos creado un sistema de gestión para una asociación. Pero solo hemos terminado la parte de documentación de datos. Nos falta la parte del análisis de los mismos, que es lo que nos va a permitir tomar decisiones respecto de las actividades que podamos realizar, teniendo en cuenta los recursos económicos de los que dispongamos. Para eso vamos a utilizar una herramienta muy potente que nos brinda Excel y que son las consultas. ¿Qué son las consultas? Cuando en las primeras lecciones definíamos a Excel como una herramienta principalmente de cálculo, decíamos también que poseía otros útiles que hacían de él un programa muy completo. Una de esas herramientas es Power Query, que convierte a Excel en una aplicación de base de datos muy potente. Es el complemento ideal para completar la gestión de las tablas. Mediante las consultas podemos unir, transformar, filtrar y un montón de cosas más nuestras tablas, y no solo las de nuestro libro, sino también con otros archivos de Excel e incluso con fuentes de datos externas, como ficheros de texto, ficheros CSV, que son ficheros de texto separados por comas o por puntos y comas, con bases de datos Access y otras. También podemos conectarnos a una tabla que esté en una página web y bajarla a nuestro libro de Excel. Y lo mejor de todo, la tabla de nuestro libro se podrá actualizar con los nuevos datos publicados con solo dar al comando actualizar. Es decir, podemos crear una conexión dinámica. ¿Cómo crear una consulta? Para crear una consulta es necesario abrir la herramienta Power Query. Para ello hay que ir a la ficha Datos, al grupo Obtener y transformar datos, y ahora tenemos varias opciones. Realizar una consulta desde una tabla o rango. Para ello debemos de tener seleccionado el rango, claro, o mejor aún, hacerlo desde una tabla. En caso de que hayamos seleccionado un rango adecuado, es decir, que tenga una estructura apropiada en forma de tabla, lo mejor es convertirlo en una tabla, antes de comenzar a elaborar la consulta. Para ello, tenemos que pulsar en el desplegable Obtener datos y después pulsar en Iniciar el editor de Power Query. Con eso abriremos Power Query en vacío. En caso de tener ya creada una consulta, tendríamos que ir al grupo Consultas y Conexiones. Se nos abrirá el panel Consultas y Conexiones, que ocupará toda la margen derecha de la pantalla. Se nos mostrarán las consultas que ya tenemos hechas y pulsando en alguna de ellas se nos abrirá Power Query y nos la mostrará. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo que ya he hecho de precisamente una tabla con una consulta que está digamos, unida
que tiene como fuente de datos una página web. En este caso es de la Bolsa de Madrid y aquí tenemos, bueno, pues todos los resultados del IBEX 35. También tenemos aquí al lado, tenemos una copia exacta, una copia de datos de esta tabla para que podamos observar cuando actualicemos la tabla que se nos actualiza con los datos que tengamos del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, para verlo, pues vamos a actualizar. En realidad son dos tablas. Una es esta, que digamos esta es la tabla de cabecera donde está el resumen de los datos del IBEX 35 y esta donde nos aparece el detalle con todas las empresas. Bien, pulsamos sobre la tabla, sobre cualquier celda de la tabla, le damos botón derecho y actualizar. Bien, ya se nos ha actualizado, ¿veis? Ya aparece aquí la fecha del 22 del 4, cuando la tabla tenía anteriormente la del 16 del 4. Bien, pues ahora vamos a actualizar el detalle. Le podemos dar con el botón derecho actualizar o directamente nos podemos ir a datos y actualizar. Bien, y ya lo tenemos actualizado. Cerramos un poquito esta columna, abrimos esta para que las cabeceras se nos queden perfectas. Bien, pues ya tenemos aquí los detalles. Aquí tenemos la fecha y la hora, donde la fecha y la hora de las cotizaciones del IBEX 35. Y podemos ver que las fechas son distintas, que los valores son distintos, ¿de acuerdo? Es decir, se nos ha actualizado. Bien, eso por un lado. Después, por otro, decíamos que podemos aprovechar esta tablita que tenemos aquí para ver cómo se hace una consulta en base a una tabla que tenemos hecha o a un rango. En este caso, bueno, pues podemos coger este rango, lo podemos convertir en tabla o no, y directamente pulsamos dentro de la pestaña datos, de la ficha de datos, en el grupo obtener y transformar datos, en este botón desde una tabla o rango. Excel nos pide que confirmemos que es este el rango que queremos utilizar y que además tiene encabezados. Bien, si os fijáis por debajo, veis, aquí esto nos ha creado ya una especie de tabla, ¿veis? Y aquí está ya la tabla, la consulta, que ahora la podemos realizar la consulta que queramos. Aquí tenemos los filtros, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, pues los distintos valores, ¿de acuerdo? Y nuestra consulta está aquí y se llama tabla 3. Nosotros le podemos quitar el nombre aquí directamente. Aquí podemos eliminar, cambiar el nombre, o bien lo podemos hacer aquí en la parte esta que nos viene la configuración de la consulta. Aquí le podemos cambiar el nombre. Podemos ponerle, por ejemplo, pues mi tabla. ¿De acuerdo? Y aquí nos aparecen los pasos que se han aplicado. Tenemos el origen y el tipo cambiado. Bien, bueno, pues aquí tenemos nuestra tabla que podemos, pues ya lo podemos filtrar, podemos compararla con otra, en fin. Ya se ha creado la consulta que se llama mi tabla. Ahora lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer aquí es o bien cerrar y cargar, con lo cual nos las cargaría, ¿veis? Tal cual en una nueva hoja, en la hoja 2. Bien, ya hemos visto cómo se abre Power Query y cómo se crea una consulta. Incluso hemos visto cómo se actualiza ya una consulta que tiene como origen de datos una página web. Bien, pues vamos a incidir un poco en esto, en los orígenes de datos. Como ya hemos indicado, los datos de las consultas pueden tener distintos orígenes. Tal como muestra la ilustración, los más habituales son
desde un fichero de texto, desde la web o desde una tabla o rango. También es habitual poder realizar una consulta a partir de una tabla de otro libro de Excel o incluso de una base de datos de Access. Estos son los orígenes más habituales. Ahora vamos a ver qué comandos tenemos en la ficha consulta. Cuando seleccionamos cualquier celda de una tabla que tengamos asociada a una consulta, en nuestra cinta de opciones nos aparecerá una nueva ficha. En este caso es la consulta. Lo tenemos aquí. ¿Veis? Nos aparece una nueva ficha que contiene el grupo editar, cargar, reutilizar, combinar y compartir. Bien, vamos a verlo un poco en detalle. El primer botón del grupo editar es el editar, que lo que nos hace es abrir el Power Query para que podamos editar, modificar nuestra consulta. El de propiedades nos abre un cuadro de diálogo donde nos aparecen pues algunas de las propiedades que tiene la consulta. En concreto podemos ver el nombre y nos aparecen 3 pestañas. La primera, que es el uso, donde podemos cambiar algunos parámetros de las actualizaciones. Por defecto tiene actualizar en segundo plano, que es decir, mientras se actualiza se puede seguir trabajando, y actualizar cuando le damos al botón actualizar todo. Bien, hay otro tipo de actualizaciones, una automática cada X minutos y otra que se abre el archivo, ¿de acuerdo? Después, en la pestaña usada en la pestaña definición realmente no nos interesa demasiado. En la pestaña decía de usada en, lo que nos aparece es un enlace que pulsando en él nos lleva a la parte de nuestro libro de Excel donde está esa consulta que queremos abrir. Después tenemos el otro botón del grupo editar, que es el de eliminar. Lo que hace es evidente, nos quita la consulta. Pero antes nos pedirá una confirmación antes de borrarla. Después tenemos el grupo cargar. Dentro del grupo cargar tenemos actualizar. Actualizar lo que nos permite es obtener los datos más recientes de la consulta. Es lo que hemos hecho cuando hemos actualizado la consulta del IBEX 35. Después tiene otra opción que es cancelar la operación, que se utiliza cuando es una consulta grande que puede tardar mucho tiempo y que la podemos cancelar para bueno, pues ahorrarnos algo de tiempo. Después tenemos el botón cargar A del grupo cargar. En este caso lo que nos abre en cargar A, nos abre un cuadro de diálogo, que lo tenemos aquí, donde le podemos decir dónde queremos que nos cargue en Excel, que nos cree la tabla con la consulta. Bien, por defecto tenemos que nos lo va a cargar en forma de tabla, aunque también tenemos las opciones de tabla dinámica, de gráfico dinámico, que ya veremos en la siguiente lección que es, o de crear solo la conexión. ¿Vale? Tenemos la consulta hecha en Power Query, pero no la tenemos en forma de tabla física en nuestro libro de Excel. Y después podemos decirle dónde queremos que nos sitúe los datos, o bien en una hoja de cálculo existente y nos pide que le demos la coordenada de la celda de la esquina superior izquierda, o bien en una hoja nueva, que es lo que nos abre por defecto. Lo acabamos de ver en el ejemplo. Bien, y bueno, nos permite, bueno, pues nos pide confirmación de todo. Después tenemos el grupo reutilizar. En el grupo reutilizar tenemos duplicar, que lo que nos hace es que nos crea una consulta idéntica, nos la duplica.
y que la podemos utilizar para una vez que está copiada, la podemos modificar en algo, es usarla como una especie de plantilla, ¿vale? Y después tenemos referencia. Referencia también nos crea una nueva consulta, pero que está basada en la tabla donde estamos situados y que le hemos dado al botón de referencia, ¿vale? De todas formas nos abre Power Query por si queremos modificarla. Después, en el grupo combinar tenemos dos opciones. Uno que es combinar, que lo que hace es que combina esa consulta con otra, ¿de acuerdo? Para sacar una tercera consulta que sea el resultado de la combinación de ambas. Pero para hacer esto es necesario que tenga al menos un campo común, que es el que nos sirve de nexo de unión. Y después, en la opción anexar, lo que hace es que coge otra consulta, o dos o tres consultas, y las une, las va uniendo, las va poniendo una debajo de otra y va creando una macro tabla con el resultado de unir las otras, dos, tres o las que fueran. Y en este caso la condición sine qua non es que tenga exactamente la misma estructura, es decir, el mismo número de columnas y el mismo tipo de datos. Por ejemplo, esto lo vamos a usar en nuestro ejercicio de sistema de gestión para unir las tablas banco 01, banco 02 y caja, para obtener una sola tabla. Por eso insistíamos en el ejercicio de que estas tablas, ¿vale?, estas hojas tuvieran la misma estructura, es decir, el mismo número de columnas con el mismo tipo de datos. Y nos encontramos también el grupo compartir. En el grupo compartir tenemos el botón de exportar archivo de conexión, que lo que hace es que exporta la consulta y además todas las que hacen referencia a ella, como un archivo de conexión de datos de Office. Bueno, esto es no es materia exacta de lo que vamos a tratar en este curso, pero está ahí. Bien, hemos estado hablando de Power Query e incluso lo hemos visto físicamente en el ejemplo del IBEX 35 y ahora vamos a verlo un poco más en profundidad. ¿Qué es Power Query? Es una nueva herramienta de Excel que nos permite realizar consultas. Es una tecnología de conexión de datos que permite detectar, conectar, combinar y refinar orígenes de datos para permitirnos el análisis, que es lo que vamos buscando. Primero, nos extrae los datos desde prácticamente cualquier fuente de datos, como una base de datos relacional, un archivo de texto o cualquiera otro. Transforma los datos, los fusiona, los combina, los limpia. Carga los datos transformados a Excel para que podamos analizarlos. Con Power Query se pueden realizar búsqueda de datos, realizar conexiones y luego darles forma a esos datos. Por ejemplo, quitar una columna, o cambiar el tipo de datos o combinar las tablas. Una vez que se hayan dado forma a esos datos, se pueden compartir las conclusiones o usar esa consulta para crear informes en nuestra hoja de cálculo. Power Query utiliza una interfaz de usuario, es decir, un conjunto de pantallas, distinto con el fin de trabajar en función de cada paso. Lo hemos visto en el ejemplo. Esto significa que se van creando pasos de transformación. Un poco la forma como primero añade los datos, paso 1, a continuación quita algunas columnas, paso 2, y finalmente renombra algunas otras, paso 3. Y además todos estos pasos se convierten a su vez en un código propio que se llama lenguaje M. Power Query está disponible como una descarga distinta, aparte de Excel, en las versiones 2010 y 2013. Ya a partir de la versión 2016 ya está integrado, ¿vale? Y aquí en este enlace, los que lo puedo dejar en el muro del Classroom, pues si tenéis versiones anteriores a 2016 podéis descargarlo como un complemento aparte. Y aquí tenemos
lo que es la interfaz de Power Query. ¿Veis? Ahí tenemos definido claramente 4 espacios distintos. Primero tenemos la cinta de opciones, como es común en todas las aplicaciones de Office. Después tenemos la zona donde están las consultas. Aquí nos aparecerían listadas todas las consultas que tenemos en ese libro. Después tenemos aquí la configuración de la consulta donde estamos aquí situados. ¿Veis? Aquí estamos situados a la consulta IBEX 35 y aquí nos aparecen las propiedades, ¿vale? Que es el nombre y alguna descripción, si la tuviera. Y después tenemos los pasos que hayamos ido aplicando a la hora de confeccionar la consulta. En este caso hemos tenido aquí un tipo cambiado que lo podemos eliminar, con lo cual es como si hiciéramos el deshacer. Y después, por último, tenemos aquí nuestra área de trabajo, en la zona donde nos aparecen los datos. Bien, en el área de trabajo es donde se pueden ver los resultados de la consulta, como acabamos de decir. Tiene una estructura muy parecida a las tablas de Excel, con sus encabezados de columnas en los que nos aparecerán los nombres de los campos y el tipo de datos, aparte de los botones de autofiltro. Mira, fijaros aquí, ¿veis? Aquí al lado de lo que son los nombres, que es el nombre, último, diferencia, máximo, mínimo, nos aparecen, ¿veis? Aquí como ABC, aquí 1.2, ¿veis? Aquí 1, 2, 3, aquí fecha, vale, pues ese es el tipo de datos. ¿Qué datos son? Pues por ejemplo, ABC es el de texto, 1.2 es un número decimal y este es fecha. Bueno, y aquí tenemos todos los tipos, ¿veis? Número decimal, moneda, número entero, porcentaje, fecha y hora, en fin. Aquí tenemos todos los tipos de datos que nos aparecen directamente encima de la columna, lo cual es tremendamente cómodo. Si hago clic sobre uno de cualquiera de ellos, me aparecería precisamente esta lista. Y se puede cambiar. Bien, pues ahora vamos a ver un poco en detalle. Ya os decía que, bueno, que he intentado pues describir lo más en detalle posible lo que sería los comandos que tiene Power Query, dado que no hay mucho material en internet sobre esto. Bien, la primera ficha que nos encontramos es la ficha de archivo. Como en Excel o en cualquier aplicación de Office, la ficha de archivo es ligeramente distinta al resto de fichas, ¿veis? En este caso, cuando pulsamos sobre archivo, nos aparecen estas opciones: cerrar y cargar, que ya hemos visto lo que es; cerrar y cargar en, que también lo hemos visto; descartar, el cargar; las opciones de configuración y la ayuda. ¿Veis? Aquí tenemos, bueno, pues tenemos cerrar y cargar, aquí tenemos las opciones de configuración, que administra las opciones del entorno de query, de Power Query, y administra la configuración de los orígenes de datos. La ficha consulta, que la tenéis aquí descrita en 3 pedazos, bueno, pues tiene todos estos comandos. ¿Veis? Tenemos lo de cargar y cerrar, que ya lo hemos visto. Tenemos actualizar vista previa, que lo que hace es que actualiza los resultados de la consulta para que la veamos en el área de trabajo. Después tenemos el botón de propiedades, que al final es un cuadro de diálogo que permite cambiar el nombre de la consulta y añadir una descripción. Es lo que nos aparece también en el panel que tenemos a la derecha de configuración de la consulta, en la primera parte que pone propiedades. Después nos encontramos otro botón que pone editor avanzado, que se accede a lo que es el editor de lenguaje M, que bueno, que lo tenéis aquí tenéis los distintos pasos que se han ido dando a la hora de crear la consulta esta IBEX 35. No nos vamos a entretener en esto porque es un poco complicado. Después tenemos en el grupo consulta, pues tenemos administrar.
Administrar, que tiene tres opciones: eliminar, duplicar y referencia, que las hemos visto un poco cuando hemos visto también la cinta de opciones de consulta dentro de Excel. Pues es lo mismo, hace exactamente lo mismo. Después tenemos el botón de elegir columna. Elegir columna, que lo que hace es que nos aparece un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar las columnas que queremos seleccionar, para borrarlas o para borrar las que no tenemos seleccionadas. ¿Vale? Después tenemos ir a la columna, que nos presenta un cuadro de diálogo para elegir las columnas que queremos seleccionar, igual que la otra. Después quitar columnas, que lo que hace es que quita las columnas seleccionadas. Después la otra opción, que es quitar las otras columnas, que lo que hace es que nos quita las columnas que no tengamos seleccionadas. Conservar filas, que nos da las opciones de conservar las filas superiores, las filas inferiores o conservar el intervalo de filas. Bien, pues lo que hace es justamente eso que dice su enunciado. Conserva las filas superiores, las que les digamos, la cantidad de filas superiores que les digamos, las filas inferiores que le digamos, o nos dice un intervalo de filas. Después tenemos lo de quitar filas, pues que es un poco lo mismo que hemos visto con las columnas, ¿de acuerdo? Puede quitar las filas superiores, las filas inferiores o quitar las filas alternas, o quitar las filas en blanco, o quitar las filas que tienen errores, ¿vale? Después tenemos otro botón que es el que nos ordena de menor a mayor, de mayor a menor, pues nuestra tabla. Después tiene una opción interesante, que es la de dividir columna. Es interesante porque nos permite dividir una columna en varios fragmentos, dependiendo de unos parámetros. ¿Qué parámetros son? Pues los tenéis aquí, ¿veis? Por delimitador. Cuando hablamos de los ficheros CSV, decíamos que era un fichero de texto separado por comas o puntos y comas. Bueno, pues ese es el delimitador. Puede ser coma, punto y coma, un punto o lo que queramos. Bien, pues podemos dividir esa columna precisamente por un delimitador. Por ejemplo, podemos dividir una columna que aparezca el nombre y los apellidos todos juntos, y como están delimitados por espacio, podemos crear tres columnas: la primera con el nombre, la segunda con el primer apellido y la tercera con el segundo apellido. ¿Por qué? Porque eso en la primera columna, en la columna de origen, estaban, digamos, delimitados por el espacio. Bien, también podemos dividir la columna por un número de caracteres determinado. Decimos, pues esto vamos a dividirlo en cachos de 10 caracteres. Bueno, pues sí, podemos dividir las columnas pues por muchos criterios, por posiciones, a partir de una longitud determinada, por minúsculas y mayúsculas. Decimos, vamos a dividir las columnas a partir de cuando pasan de minúsculas a mayúsculas, o cuando pasan de mayúsculas a minúsculas. O la consulta se divide en fragmentos a partir de transiciones de carácter de dígito a no dígito, es decir, cuando empiezan los números, en una cadena de caracteres que haya nombres y números, pues podemos dividir la columna en función de donde estén los números y donde esté el texto. Bien, veis que hay muchas posibilidades para crear distintas columnas, para dividir las columnas en función de muchos parámetros. Bueno, después tenemos la de agrupar por. Lo que hace es que agrupa las filas de la consulta según unos ciertos valores.
pues podemos agruparla pues porque tengan un mes en común o porque tengan cualquier característica común. Después también las podemos transformar por tipo de datos, ¿vale? Aquí podemos cambiar los datos por todos estos que aparecen aquí. Después tenemos esta de usar la primera fila como encabezado. En una tabla que no tenga encabezado podemos coger la primera fila y imaginaros que lo hemos hecho a partir de un rango y no le hemos activado la casilla de contiene encabezado. Bueno, pues entonces en la consulta nos aparecería como primera fila justo los nombres de los encabezados a los que no hemos seleccionado. Bueno, pues podemos usar esos nombres como encabezados utilizando esta opción. ¿Vale? Y podemos hacerlo inverso, podemos utilizar los encabezados como primera fila. Bueno, después podemos reemplazar valores. Lo que hace esto es, bueno, pues lo mismo que el reemplazar en Excel o en otras aplicaciones de Office. Pues se le dice, te sale un cuadro de diálogo donde tú puedes poner el valor que quieres reemplazar y el valor por el que quieres sustituir eso que quieres reemplazar. Después se pueden combinar, ¿vale? En el grupo combinar se pueden combinar distintas consultas. Se pueden combinar consultas que fusiona una consulta con otra. Para ello debe tener un campo común y combinar consultas para crear otra nueva. Es decir, que además de que une las consultas, crea otra consulta distinta. Anexar consultas, que lo hemos visto, que lo que hace es que nos va pegando una encima de otra las consultas, ¿vale? Y también podemos anexar consultas para crear una nueva, que sería un poco lo más usual. Después tenemos el botón dentro del grupo parámetros de administrar parámetros, que sirve para modificar los parámetros del archivo. ¿De acuerdo? Después parámetro nuevo, pues eso se usa para crear otro nuevo parámetro. Luego lo de administrar parámetros. En este nos aparece un cuadro de diálogo en el que administrar parámetros dentro de orígenes de datos. Tenemos después otro botón que es el de configuración de origen de datos. Configuración de origen de datos. Donde nos aparecerá un cuadro de diálogo que nos dice a partir de qué origen de datos se nos ha creado nuestra consulta, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro ejemplo del IBEX 35, pues es esta página web, ¿vale? De la Bolsa de Madrid. Después, dentro de nueva consulta, dentro del grupo nueva consulta, tenemos nuevo origen, en el que podemos, pues, elegir a partir de qué ficheros o de qué origen vamos a realizar nuestra consulta, ¿vale? Pues tenemos, si es de un archivo, pues tenemos estas distintas opciones, de Excel, de texto, ¿vale? Si es de base de datos, pues tenemos base de datos, de Access, por ejemplo. Y después tenemos otros orígenes que lo que nos hace es que nos crea, también nos puede crear una consulta en blanco. Y tenemos otro botón dentro de nueva consulta de orígenes recientes. Este es útil porque nos aparecen todos los orígenes que hemos utilizado en ese libro, con lo cual, bueno, pues podemos volver a reutilizar cualquiera de esos orígenes. Imaginaros que tenemos una tabla de una base de datos Access, reutilizando ese origen, podemos seleccionar otra tabla de ese archivo de Access o
o otra tabla de un archivo de Excel, si ese fuera el caso. U otra tabla de una página web a la que ya hayamos usado anteriormente.